Entonces, tenemos esta jerarquía de clases. A ver, vamos a recordarla rápidamente. Jóvenes, ya empezamos, jóvenes. Las clases punto, fracción y complejo heredan de una clase abstracta que tiene un método abstracto mostrar que las obliga a codificarlo e implementan una interfase que se llama operaciones básicas que también al tener sus métodos obliga a esas clases a codificar. Bien, entonces la idea es crear una calculadora que permita sumar y restar, porque son las operaciones que vienen en la interfase, que permitan sumar y restar objetos de cualquiera de las tres clases, en el entendido de que podría crecer este diagrama, poner más clases, ¿sí? Y todas tendrían que saber sumar y restar. Bueno, ya tenemos nuestra jerarquía codificada. Es calculadora número compuesto. Ayer hicimos, bueno, ya tenemos nuestra clase número compuesto. Aquí está es abstracta, tiene un método abstracto. Luego nuestra clase complejo, buenos días, punto, buenos días, fracción y complejo. Y tenemos la interfase que se llama operaciones básicas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, entonces, aquí podemos recordar que la clase punto implementa la suma y resta de dos puntos. La clase fracción ya había implementado el método mostrar porque venían de una herencia de la clase número compuesto, un método abstracto mostrar. Y por la interfase que implementan, pues tuvieron que codificar una suma y una resta, también el complejo. Recordemos que en la interfaz todos los métodos son automáticamente públicos y abstractos. Por ejemplo, yo aquí lo puedo poner public y abstract, pero aunque no lo ponga, de todos modos es público y abstracto. No es necesario ponerlo, pero si lo ponemos no marca error. Bien, entonces, este también es. Bueno, entonces hicimos una aplicación muy sencilla con algunos objetos y pues hasta ahí no hemos realmente aprovechado lo que es la herencia y el polimorfismo, porque estamos creando objetos de la propia clase en referencias de su propia clase. Entonces, un punto en referencia de punto, fracción en referencia de fracción. Eso lo hemos hecho desde el principio que empezamos a ver objetos. Luego, vimos que, por ejemplo, ¿por qué al sumar A y B tuvimos que poner una referencia a punto? Tuvimos que poner un cast a punto. Porque la suma y la resta, de acuerdo a la firma que tiene en la interfaz, regresa un object. ¿Sí? Entonces, por eso tuvimos que hacer ese cast para poderlo poner en una referencia de punto. Por ejemplo, si yo quisiera poner esto en una referencia de object, lo puedo hacer. Object recibe cualquier tipo de referencia de clase. Aquí ya no tendría que hacer esto. ¿Sí? Porque como sumar me regresa un object y yo el resultado lo estoy poniendo en un object. Ahora, C realmente es un punto, aunque esté en una referencia de object. Nada más que desde la referencia de object no tiene acceso al set X, set Y. Bueno, bueno, aquí ya dice, miren, aquí se ve claramente. ¿Por qué mostrarme marcó error? Porque C, aunque es punto, sí es punto, pero como está en object no tiene visible el método mostrar. ¿Ah? ¿Qué necesitaremos hacer para que tuviera visible, para que pudiera mostrar? Bueno, pero yo quiero que, como C es un punto, quiero que C se muestre. ¿Cómo le hacemos? ¿Lo quitó? Bueno, pero yo quiero ponerlo, o sea, no quiero quitarlo, quiero que sí lo muestre. Me marca error porque mostrar no está desde la referencia object, que C es un punto, pero está en una referencia de object. Desde la referencia object no puede ver el método mostrar, aunque sí lo tiene. ¿A qué? ¿A qué lo casteamos? Pues será punto.
No lo puedo castear, por ejemplo, a fracción porque yo sé que C no es una fracción. Lo puedo castear a punto o a número compuesto. ¿Sí? Ahora, ahí está. Pero para que el mostrar funcione, ¿qué tengo que hacer? C lo estoy casteando a punto. Ya estoy diciendo, la referencia C que está en object, ahora no es que sea ya sea punto, sino que C se está poniendo en una referencia de punto. Ya no es C, pero es una referencia de punto. Para que lo tome el mostrar, tendríamos que poner entre paréntesis así. ¿Sí? Entonces, punto C es un punto que está en una referencia de object. Con este cast lo estamos poniendo en una referencia de punto, pero para poder acceder a los métodos, por eso les digo, no es que C se haya convertido a punto, no. C sigue siendo una referencia de object y C sigue siendo un punto. Pero con esto que estamos haciendo el cast no lo convierte esa referencia. Si queremos guardar eso, lo asignamos a una referencia de punto. Bueno, voy a agregar, antes de seguir con la calculadora, voy a agregar aquí una función para sumar dos objetos de cualquiera de las tres clases. Entonces voy a poner aquí public. ¿Por qué tenemos que poner static? ¿No? Public static, voy a poner operaciones. ¿Sí? Y la intención es que este método me permita hacer una suma y una resta de dos objetos que le lleguen ahí. Ya sé que pueden ser puntos, fracciones, cada uno lo va a hacer a su manera. A ver, ¿cuál es la referencia que garantiza que podemos acceder al método sumar y restar? Operaciones básicas. O sea, si yo pongo un objeto de una clase que haya implementado la interfaz, pongo ese objeto en la referencia de la interfaz y estoy seguro que sabe hacer lo que dice la interfaz. La interfaz nada más le dice, tú debes saber sumar y restar. Ok, a la clase punto. Y la clase punto se puso a codificar esos métodos. Cuando yo pongo un punto en una referencia de operaciones básicas, estoy seguro que sabe sumar y restar, porque yo lo obligué, ¿verdad? La interfaz la obligó a hacer esos. Entonces, vamos a poner aquí dos parámetros de operaciones básicas. El objeto 1, no sé qué sea, y operaciones básicas objeto 2. No sé. ¿Por qué no pongo punto? Porque no sé qué. Es más, como dicen, si me apuran, no tienen que llegar forzosamente. Aquí me faltó el tipo de regreso. No va a regresar nada, ¿sí? Operaciones básicas, no sabe si van a llegar puntos, fracciones complejos o cualquier otra clase que haya implementado la interfaz. Realmente no le interesa. Dice, aquí van a llegar dos objetos que implementaron la interfaz. Por lo tanto, esos objetos saben sumar y restar. Sin que la función o el método tenga que saber qué tipo de objetos son. Porque tal vez esa interfaz de operaciones básicas la implementó la clase empleado, porque tiene sentido en el contexto de la aplicación de empleados sumar dos empleados. ¿Qué es lo que hace la suma? Pues ya lo decidirá el método sumar. Sumará los sueldos de los empleados, la antigüedad, o no sabemos qué, ¿verdad? Pero realmente a la referencia de operaciones básicas no le interesa qué tipo de objeto va a llegar, porque sabe que por fuerza tienen que saber sumar y restar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a darle salida a la suma. Algo así, más el objeto 1. El objeto 1, a ver, antes de que ponga el punto, ¿a qué métodos va a tener acceso? A sumar y restar. ¿Sí? Objeto 1. Este lo puse en inglés y en español, ¿verdad? Objeto 1. O sea, tiene acceso a lo de la interfaz nada más. Claro, la interfaz tiene acceso a otros métodos que hereda de object,
pero de nuestros métodos que nosotros codificamos nada más no tiene acceso a mostrar, ni a getX, a setReal. Eso no me interesa en este método, nada más quiero que sumen los dos objetos. Y sé que lo saben hacer porque viene en una referencia de la interfaz. Entonces aquí le pondrías sumar con el objeto 2, ¿sí? A ver, así. ¿Qué tipo de dato? Otra vez lo puse mal. Acá le puse objeto. Objeto 2. ¿Qué tipo de dato me va a regresar el sumar? Según la firma de... No. El sumar, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Objeto, ¿eh? Aquí dice, el sumar te va a regresar un object. Bueno, aquí estamos convirtiendo a cadena porque pues, le estamos dando salida. Vamos a darle salida a la resta. Insisto mucho en esto. Buenos días. Insisto mucho en esto. La función que acabamos de crear, que es un método más bien, el método de operaciones no sabe qué objetos son. ¿Sí? Pero sabe que saben sumar y restar. Entonces aquí sería restar. ¿Sí? Objeto 2. Y bueno, le voy a poner una rayita antes porque acá. Hay una rayita para separar porque voy a mandar llamar aquí. Se me hace que esto lo voy a comentar para que no me cause ruido. Entonces, vamos a decirle operaciones. Vamos a hacer suma y resta de los puntos. Entonces, le paso la referencia A y la referencia B. Operaciones, ¿verdad? Se llama. ¿Por qué las recibe sin problema? A es punto y B también. ¿Y a dónde van a llegar? A una referencia de operaciones. Y los puede aceptar porque el punto implementa la interfaz. Ahí quiero que me haga la suma y resta de los puntos A y B. Y luego, quiero que me haga la suma y resta de ahora las fracciones de F1 con F2. Y quiero también que me haga las operaciones de los complejos, ¿sí? Que sería C1 y C2. Está mandando llamar el método operaciones, el que se va a encargar de darle salida a los resultados. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué sale? Sale la clase. O sea, aquí, si lo ejecutamos, sale pues el nombre del paquete, ¿verdad? Y luego la clase, pero si se fijan que identifica la clase, punto, fracción y complejo. Bueno, pero pues eso no nos interesa, lo que nos interesa son las operaciones. ¿Qué hacemos pues? Como tú dijiste, falta el mostrar. Pero el mostrar no lo podemos ver desde una referencia de object. ¿Por qué object? Porque el resultado de la suma es un object, ni siquiera es una operaciones básicas, es un object. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Lo casteamos a qué? Pero lo que pasa es que aquí no sabemos si es punto, fracción o no. ¿Cuál es la clase que abarca las tres y que sí tiene el mostrar? Número compuesto. Vean la importancia de entender el diagrama. O sea, aquí nosotros hicimos sumas y restas porque los objetos que creamos de estas clases los pusimos en referencias de operaciones básicas. Pero como ahora queremos mostrar, pues operaciones básicas no tiene el método mostrar. El que lo tiene es la clase número compuesto y yo sé que estos tres son números compuestos por herencia. Entonces vamos a hacer un cast. Como dentro de la función no sabemos realmente si son puntos o qué son, entonces vamos a hacer un cast a número compuesto. ¿Sí? Pero otra vez, número compuesto. Pues si lo dejamos así va a seguir llamando el toString, ¿eh? No, queremos que llame quién, al mostrar. Pero aquí todavía no tenemos el mostrar, porque no es que el resultado lo hayamos convertido a número compuesto, simplemente lo pusimos en una referencia de número compuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un paréntesis aquí, encerrarlo hasta acá
Y ahora sí, punto, ahí debe estar ya el mostrar. El mostrar, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer con la resta. Mande. Tenemos que encerrar, lo que estamos encerrando es el resultado del cast. El resultado del cast sí es un número compuesto. Ahí quedó, pásale. 10. ¿Ya funcionó? Mande. A ver, desde aquí. Ahí está. Bueno, sirve de que revisamos los resultados. Ahí nos está mostrando está haciendo la suma de los puntos y me muestra el resultado. Pero noten como dentro del método operaciones no le indicamos en ningún momento que es punto o fracción. Eso lo deducimos a partir de las clases padres y de las interfaces. La suma es 9 menos 3, 6 y 2 y 5, 7. La resta es 9 menos 3 es 12 y 2 menos 5 es menos 3. Y luego las fracciones, bueno, los denominadores son 63, 7 por 9, 2 por 9, 18, menos 4 por 7, 28, es menos 10, es la resta. Y la suma, 2 por 9, 18, más 28, 46. Y los complejos, pues son menos 5 más 6 es 1, y 4 menos 3 es 1 en la suma. En la resta es menos 5 menos 6 es menos 11, y 4 menos 3 es 7i. Están las sumas y restas de... realmente lo que vamos a hacer en la aplicación visual es esto mismo, pero pues ya para el usuario. A ver, hice una pregunta hace rato. ¿Por qué le tenemos que poner static? O sea, si no hay una razón, pues se lo quitamos, ¿no? Luego no funciona, ¿va? ¿Por qué? A ver, acuérdense, ¿cuándo hemos usado el static? Nosotros sí lo hemos usado. A ver, acuérdense, ¿en qué clase usamos el static? En la clase nombres, ¿sí? Y aquella vez di una explicación por qué le tuvimos que poner static, porque queríamos acceder a los métodos sin crear objetos, ¿sí? O sea, le ponemos nombres.next nombre, ¿sí? Lo mismo sucede con la clase mat. Mat.pow, yo no tengo que crear un objeto de la clase mat para acceder a pow sqrt. Es más, si lo quiero crear me marca error, porque la clase es abstracta. Bueno, entonces la razón del static, el static se accede solo a través del nombre de la clase, o cuando no tengo que crear un objeto, el método tiene que ser static. Y entonces aquí es lo que está sucediendo. ¿Cuál es this en esta aplicación? ¿Cuál viene siendo la clase de this? Ya ven que si estamos dentro de un punto, este this, el getX se refiere a un punto, porque estamos dentro de la clase punto. Entonces, dentro de la clase punto, el this es el punto. Dentro de la clase matriz, el this es una matriz. Y así. Dentro de la clase empleado, el this es un empleado. Yo les pregunto aquí, ¿el this de qué clase es? Es más, en el frame, ¿el div de qué clase es? Pues el this es el frame. Cuando yo estoy codificando un frame, el this dentro del frame, pues es el frame. Entonces, aquí, ¿cuál es el this? El this es un objeto de esta clase. Esta es la clase. Entonces, si yo aquí le pongo this, miren, le pongo this, punto. Bueno, aquí porque me está marcando ahí errores. Pásale. Entonces, la razón por la que tiene que ser static es porque no estamos creando ningún objeto de esta clase. Ándale. No estamos creando ningún objeto de esta clase para acceder al método. Si quieren lo dejamos sin el static y vamos a ver cómo no nos marca error. Si el static lo ponemos porque no estamos creando ningún objeto de esta clase para usar el método, sino estamos accediendo a través de la misma clase, pero como estamos dentro de ella, pues no le ponemos ningún nombre. Pero
si queremos mantenerlo sin el static, tendríamos que hacer esto. Crear una aplicación, o sea, un objeto de la clase, le diríamos, ¿cómo se llama la clase? Está muy larga, la voy a copiar. Así se llama la clase. Si queremos quitarle el static, app igual a new. ¿Por qué si no tiene ningún constructor puedo usar uno? Acuérdense que Java revisa la clase y si no tenemos ningún constructor, agrega el de default. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya aquí lo único que tendremos que hacer es acceder a... Ahora sí tenemos un objeto de la clase. ¿Qué le decimos? Ya, ¿verdad? Porque no tiene uno, porque no, el static es porque no creábamos ningún objeto de la aplicación. Entonces, nada más podemos accederlo a través de un método estático. Los métodos estáticos se acceden a través de la clase, no a través del objeto. Entonces, aquí está un poco confuso porque la clase es la misma aplicación. ¿Sí? A ver, vamos a poner. No, le quité el static. Y me marcó error al momento de llamar. Entonces, me marca error porque el método, al no ser estático, tengo que crear un objeto de esa clase donde está el método para acceder a ese método. Entonces, fue lo que hicimos. Creamos un objeto de la clase. ¿Cuál es la clase? Pues mi clase es esta. Ahorita donde estoy trabajando, mi clase es esta. Entonces, creamos un objeto de esa clase, le puse como nombre app porque es la aplicación, y a través de ese objeto ya mandamos llamar el método aunque no sea estático. ¿Sí? A ver, ¿no te marca error? A ver. A, B. ¿Falta un qué? Sí, te falta. No, te falta esto. Esto es el constructor. Pero les pregunté, ¿cómo puedo usar un constructor de esta clase donde estamos si no pusimos ninguno? Porque Java checa la clase, si no trae ningún constructor, le agrega el código de un constructor por default, aunque no lo vemos, ¿verdad? Ok, bueno. Creamos un objeto de la aplicación. De la aplicación. Para poder acceder al método no estático. ¿Sí? ¿Para qué sirve qué? ¿Para qué sirve un constructor, chavos? El de la... lo utilicé para crear el objeto. Acuérdate que para crear un objeto siempre debemos usar un constructor. ¿Sí? Entonces, este constructor, lo que pasa es que el nombre de la clase pues está muy largo, ¿verdad? A veces así me los dejan en los proyectos, nombres bien raros. Yo les digo, cambien el nombre al archivo, a la clase no, ¿verdad? Aquí tal vez, esto yo le hubiera llamado clase aplicación. ¿Sí? Y aquí hubiera puesto aplicación app es igual a new aplicación. ¿Sí? Y luego ya, como ya tengo un objeto de esa clase, puedo acceder a los métodos que no sean estáticos. El método estático me permite acceder a esos métodos desde la clase sin crear un objeto. Entonces, aquí, obviamente, cuando yo le quité el static, pues ya no pude acceder porque solamente que crear un objeto. Y fue lo que hicimos, creamos un objeto. Ok, bueno, hasta ahí va. A ver, ¿qué diferencia tiene el static qué? Es que mira, si tienes métodos estáticos, solo los puedes acceder a través de la clase. ¿Sí? Y si el método no es estático, por eso en la clase nombres, ¿por qué pusimos los métodos static? Para poder acceder a esos métodos sin necesidad de crear un objeto de la clase nombres. O sea, cuando usamos la clase nombres, nomás le ponemos nombres, que es la clase, no es el objeto, nombres.next nombre completo. Porque el método next nombre completo es estático. Por eso todos los métodos, vamos a, ¿cuál fue? En la nómina.
Aquí. Aquí tenemos la clase nombres. La clase nombres, todos los métodos son estáticos. Porque a la hora de usarlos, yo no quería crear un objeto de esa clase. O sea, a la hora de usar aquí en los aleatorios, fue en los aleatorios, ¿no? Este es el nombre, no creé ninguno, no le puse nombres, X es igual a new nombres. Y luego X punto nombre completo. No, es lo que usualmente hacemos con las. Entonces, para que yo pueda acceder a un método sin necesidad de crear el objeto, el método tiene que ser estático. ¿Sí? Entonces, acá en la aplicación tenía que ser estático porque lo mandamos llamar sin crear ningún objeto de esa clase. Y la clase viene siendo la aplicación. Ahora, entonces, si quiero que el método no sea estático, tengo que crear un objeto de la clase y mandar llamar a ese método a través del objeto. Porque, bueno, es que se supone, en general, los métodos no son estáticos en general. ¿Sí? Digamos que son casos especiales los estáticos, como en el de mat. Sí, en mat.pow, pues no creo un objeto de la clase mat, sino que de la clase pongo. Entonces, lo usual es que los métodos tengan sus clases, sus métodos propios de los objetos. Los métodos estáticos se dice que son métodos de clase. Son métodos que son muy generales para todos los objetos. Por eso, como casi todos los métodos actúan de manera particular con los datos, con los atributos propios de cada objeto, casi todos los métodos son no estáticos. Pero si yo quiero usar un método muy general para los objetos, entonces lo pongo estático. Por eso les digo, no, lo usual es que no sean estáticos. El ser estático, aquí en una aplicación en modo consola, ¿por qué si los ponemos estáticos? Pues porque nunca creamos objetos de la clase. Si ustedes revisan, yo en algunos libros veo que lo manejan así. O sea, que ponen métodos en una aplicación en modo consola, ponen los métodos no estáticos, pero tienen que crear un objeto de esta clase para poder acceder a los métodos. Entonces, digamos que en general los métodos no son estáticos. Solamente que quisiéramos algo muy general, como en la cuestión de los nombres, pues ahí no nos interesaba crear objetos. ¿Sí? Ok, bueno, esto no tiene que ver ahorita con herencia y polimorfismo, nada más lo comenté porque de repente nos quedamos con la idea de que en modo consola hay que poner los estáticos y en modo visual no, pero esa no es la razón. Ok, bueno, vamos a empezar la aplicación finalmente. La aplicación en visual. Voy a agregar, voy a quitar esto de esto y voy a agregar un frame en la aplicación actual aquí. Vamos a poner un nuevo frame que se va a llamar JFrame calculadora. JFrame calculadora. A ver, chavos, ¿cuál es de qué clase es el dis de este código? ¿De qué clase es el dis de este código? Del frame. Si aquí yo le pongo dis, me estoy refiriendo al frame. ¿Sí? O sea, depende de dónde. El dis es el elemento interno del objeto. No lo podemos visualizar en tiempo de edición porque pues estamos haciendo el código, porque se genera hasta tiempo de ejecución. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito sobre la interfaz. Acuérdense que va a ser una calculadora de números compuestos, pero el usuario va a decidir cuáles números compuestos quiere manejar. Bueno, entonces vamos a agregar por ahí unos radio, primero una etiqueta aquí que diga calculadora de números compuestos. Vamos a ponerle pues un poquito más de color a eso. Sí, va a estar muy aburrido. Entonces el foreground lo voy a poner, bueno, todo lo voy a seguir dejando aburrido porque no soy muy bueno para eso. Pero pues vamos a ponerle aquí 24. Ahí está, ¿sí? Y bueno, le voy a agregar 3 radio button. Cada uno va a tener
los tipos de números compuestos, punto, fracción y complejo. Entonces voy a agregarle el radio button aquí. Van a ser 3. ¿Sí? ¿Para qué usamos normalmente los radio button? Para escoger una de varias opciones, solo una. Entonces aquí este radio button va a decir punto y luego acá va a decir fracción. Sí, los 3 son radio button. Radio button. Así, sí, dice radio button. Y aquí va a decir complejo. Vamos a ponerle un poquito. ¿Cómo? A ver, voy a poner un poquito más grande la fuente, ¿sí? Vamos a ponerle 20. Ya punto, fracción y complejo. La idea es que el usuario va a decidir qué quiere sumar, qué quiere restar. Luego, la captura van a ser 4 datos, ¿no? Porque para cada objeto que se va a sumar o restar, o cada operación de suma y resta, se requieren 2 valores, 2 puntos o 2 complejos, 2 fracciones. Y cada uno de esos elementos tiene 2 atributos. Aquí. Entonces, voy a poner por aquí una etiqueta, y luego por acá otra. ¿Sí? Y luego, voy a poner campos de texto, 4. Text field. Dice que voy a duplicar, no, pero le voy a quitar primero el texto y luego voy a duplicarlo, lo voy a poner aquí, un ladito, por aquí, y bueno, voy a duplicar esto. Luego vamos a poner otras etiquetas, un montón de etiquetas que vamos a poner, unas aquí y otra acá. Y luego otra etiqueta acá. Esta sí le voy a cambiar este color. El background, no sé, lo voy a poner en azul. Y el font, vamos a ponerlo. Ahorita ponemos todos los fonts más grandes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner el opaco. Bueno, de una vez sí le voy a cambiar el font. El font, vamos a ponerle un 24. 18. Está muy pequeño, ¿no? Sí, le voy a poner 24. Y esto lo voy a quitar. ¿Por qué se mueve? Lo voy a duplicar. Lo voy a poner aquí. Y ¿por qué no me deja ponerlo allá? Miren. Ahora sí. Y voy a duplicar este. Lo voy a poner acá abajo. Un poco más grande. Y le voy a cambiar el color, bueno, también lo voy a cambiar. Y la fuente, pues la voy a poner un poco más grande todavía. A ver, entonces vamos a dándole forma a esto.
A ver, así. Faltan los botones de suma y resta. Bueno, a ver si no me desacomoda todo. Los botones los voy a poner aquí. Este se le va a poner un más. Y luego, pero está muy pequeño ahí la fuente. Vamos a ponerle 20. ¿Mande? ¿Sí saben por qué salió así? Porque le puse el tamaño de fuente 1520. Entonces, en lugar de, no le quité el 15. Ahorita vamos a ver qué ponemos en cada, porque pues no he puesto etiquetas, ¿verdad? Digo, nombres. No, entonces le quiero cambiar aquí, este, sí, en medio, es que ese va a ser la suma. Es que le quise poner 20, pero no le borré el 15, entonces 20. Entonces voy a duplicar a ver qué desastre me hace. Bueno, pues no me hizo tanto, este va a ser menos. A ver, miren, la intención es esta. Claro, yo estoy sugiriendo cómo, ¿verdad? Si a alguien no le gusta, pues lo puede acomodar de otra manera. Ya, si me lo fuera a entregar, no, ¿verdad? Pero no es para ustedes, porque el usuario es el que decide, ¿no? Entonces, la idea es esta. No le he puesto aquí textos a las etiquetas porque eso va a ser dinámico. Por ejemplo, si el usuario quiere sumar o restar puntos, va a seleccionar aquí punto y aquí va a decir punto A y punto B y acá va a decir X y Y. Si quiere fracciones, ¿qué va a decir aquí? Fracción A, fracción B. Y acá va a decir que numerador, denominador. Y si quiere sumar y restar números complejos, que le dé clic a este botón, aquí va a decir complejo A, complejo B, parece vitamina, ¿verdad? Y acá va a decir real e imaginario. Entonces, y de este lado, aquí va a ir el resultado de la suma o de la resta. Y de este lado, ¿qué va a ir? En las etiquetas azules va a ir la representación. Como aquí van a ir están por separado los elementos del objeto. Si es un punto, bueno, que fuera un complejo, 3 y 5, acá va a decir 3 más 5i. Entonces, en las etiquetas que están en azul, se va a poner los objetos que se van a sumar y restar, pero en el contexto matemático. Y abajo se va a ver el resultado también en su contexto matemático. Bueno, entonces sería más o menos la interfaz. Vamos a darle nombres. Ahora sí, todas las etiquetas, prácticamente todas, les tengo que poner nombre porque van a interactuar con el código. Excepto a esta va del título. Bueno, entonces le voy a poner a JRadio punto. Y luego a JRadio fracción. Y luego JRadio complejo. A esto, bueno, lo que sea más identificable. Este se va a llamar, no le puedo poner JTEX X, JTEX Y o JTEX real. Entonces, le voy a poner, vamos a considerar que el renglón de arriba, este es el objeto A y este es el objeto B. Entonces le voy a poner JTEX, valor 1 del objeto A. Valor 1A, ¿sí? ¿Y qué sería? Valor 2 del objeto A, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a ser? Valor 1 del objeto B y este sería valor 2 del objeto B. En este momento no sabemos si son puntos, fracciones o complejos. Luego, estas etiquetas, bueno, esta está bien fácil, digo, muy identificable. JLABE resultado. Ahí va el resultado. Las que puse en azul serían JLABE objeto A
No, tal vez no. Eh, Vamos a ponerle datos A, ¿sí? Es que acá también le tengo que reservar un nombre para esto. JLAY datos A y este sería JLAY datos B. Luego, estas etiquetas que normalmente le ponemos texto en tiempo de diseño, pero ahorita pues no sabemos cuál deba ir. Entonces, este se va a llamar JLAY objeto A. Ahí va a ir la palabra punto o fracción, ¿sí? Y aquí va a ser JLAY objeto B. Y acá va a decir JLAY valor 1. O sea, el valor 1 que representa la X, el numerador o la parte real. Y este sería JLAY valor 2. ¿Así? Luego, lo primero que vamos a resolver es la elección de los radio button. Se supone, vamos a probar hasta ahí. No hemos hecho nada, ¿verdad? Pero ahorita no están preparados los radio button para que sean mutuamente excluyentes, es decir, que solo pueda escoger uno de los tres. Ahorita si le doy punto, fracción y complejo, pues eso el usuario va a decir, ¿y eso qué va? ¿Qué significa eso? ¿Sobre cuál va a actuar? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacerlos independientes, que si yo seleccione punto y después complejo, se borre punto, que nada más siempre quede seleccionado uno. Y eso pues lo hacemos a través de un grupo de botones. Y nos vamos a la paleta y buscamos un button group. El button group no es visible, no tiene interfaz visual. Entonces lo arrastramos, el button group. Se llama button group 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con el punto, con el radio botón del punto de fracción, es asignarlos a ese grupo de botones. Y ese grupo trae la lógica para que puedas escoger solo uno. Entonces, ya le diríamos aquí, en propiedades de punto, radio button punto. Aquí le vamos a decir, el button group, ahorita no hay ninguno. Vamos a decirle que tome el grupo que agregamos. No le cambié nombre, así se llamó, button group 1. A ver, no, bueno, de acá tomamos el button group y lo agregamos, lo arrastramos, pero no se ve, pero ahí está. Entonces, nos vamos al punto y en propiedades lo asignamos a button group. Donde dice button group es decirle a qué grupo de botones pertenece el radio botón del punto. Digo, pues al único que hay. Entonces, eso mismo lo tenemos que hacer con fracción. El radio botón de fracción y con el radio botón de complejo. ¿Sí? Ahí está. Ya los asignamos. Entonces, ya el comportamiento tiene que ser diferente. La idea es que le damos punto y si seleccionamos complejo, que se quite punto. Que nada más siempre se seleccione uno. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a codificar los eventos de los radio button. A ver, el de punto. ¿Qué va a pasar cuando el usuario le dé clic a punto? ¿Qué es lo que debe pasar? Mira, puedes tomar los tres si quieres. Toma los tres porque les vas a hacer lo mismo. Y luego te vas a propiedades y donde dice button group, inicialmente dice none, o sea, ninguno. Tú le asignas el que acabamos de agregar, el button group 1. Y ya lo hace con los tres, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el punto? Poner aquí punto A, punto B y acá X y Y. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, JLAY
objeto, le pusimos objeto A, ¿sí, verdad? setText va a decir punto A. Y el JLab, objeto B, ¿qué va a decir? Punto B. Luego, el JLab valor 1 va a decir coordenada X o X nada más. No, para que no se vea tan solita la X. Y el JLab valor 2 va a decir coordenada Y. Y vamos a aprovechar para que borre resultados. Le vamos a decir, vas a borrar JLab resultado punto setText que borre resultados. Y también el JLab datos A, que es el que los azules que están a la derecha, también que lo borre. Y así. La intención es que, bueno, inicialmente pues el usuario va a decir, chis, ¿qué quiere decir eso, no? O qué descuidado está. Porque eso a veces me lo ponen en los proyectos y ¿qué pienso yo? Así me lo dejan. O sea, yo digo, ¿y eso qué, verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso está mal, pero bueno, la idea es que cuando yo le dé punto, aquí ya va a decir punto A, punto B, coordenada X, coordenada Y. Esa es la idea. Bueno, vamos a hacerlo con los otros que acabo es muy rápido, nomás copiamos y pegamos. Vamos a activar el evento de fracción y de complejo. Y copiamos y pegamos. Copiamos esto al de fracción, al de complejo, y nada más le cambiamos, ¿verdad? Aquí sería, en la fracción, en lugar de decir punto A, debe decir fracción A. Aquí sí lleva acento. Y acaba de decir que fracción B. Luego, aquí no va a decir coordenada X, coordenada Y, va a ser numerador y denominador. La borrada pues es igual. Y en el caso del botón de complejo, va a decir aquí complejo A y complejo B. Y acá, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el primer elemento del complejo? Real. Y acá va a decir imaginario. ¿Así? Entonces, ya tenemos cada botón, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense que le voy a cambiar el tamaño a estas etiquetas, el tamaño de la letra. Está muy pequeñito. Vamos a ponerle pues 24. Ah, caray. Y luego aquí también 24. Hay que trabajarle un poquito ahí en la alineación, ¿verdad? Así queda. Ahí quedó. A ver, entonces, ahí está. Punto, fracción y complejo. Bueno, para que no se muestre inicialmente así, ¿qué hacemos? Ya para terminar hoy. Esa es una forma, ¿verdad? Otra forma, sí, le podemos quitar el texto. Y no se nos desaparecen las etiquetas, ¿verdad?
Bueno, otra forma, lo que yo voy a hacer es aprovechar el constructor del frame. Y aquí, como si el usuario hubiera activado el botón del radio, porque es del punto, porque es el primero que aparece ahí. Entonces le voy a poner jradio punto do click. Ese método, ¿qué es lo que hace? Es como si el usuario le hubiera dado un clic en el constructor del frame. Entonces, el constructor, acuérdense que actúa antes de que cuando el objeto es creado, antes de que el usuario interactúe. Entonces, va a mandar llamar el enter, bueno, del punto. Y bueno, para que inicialmente no aparezcan esas letras raras para el usuario. O sea, desde que lo ejecuta es como si hubiera seleccionado el punto. Entonces ya viene seleccionado de antemano. ¿Sí? Bueno, sí, porque la idea es que no aparezcan esos nombres raros para el usuario, ¿ah? Igual le pude haber puesto fracción o complejo. Le puse punto porque es el primero que aparece. Por default van a ser puntos. Bueno, ya mañana hacemos las operaciones, ¿no? A ver, ¿en cuál? Ahí mero, ahí mero. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok. Entonces, de nada, le seguimos.